Coach Podcast. Aprende, crece, inspira. Duramos 18 meses sin vender nada, con gente que estaba con nosotros, pero también gente que se fue tranquila, gente que se fue con demanda. O sea, al día me llamaban 20 proveedores, de los cuales 5 estaban histéricos, el banco te llamaban 800 veces, deudas en la DIAN, en los bancos, prestamistas, gente que nos había prestado plata para poder seguir. Muy difícil, muy difícil. Tú no eres una empresa, ¿sí? Tú eres tú. El coaching no es un tema de abrazar árboles, ¿cierto? El coaching es un tema de entender el comportamiento de las personas y la conexión que se tiene. El 95% de las personas en su rol de la vida nunca están. Okay. Siempre están en función de terceros. Ganas o aprendes, pero no pierdes. Debajo del miedo es donde están las mejores oportunidades. Tenía muchas cosas que cambiar, pero también tenía otras que eran muy buenas, pero que no las sabía que las tenía. ¿Cuál? Liderazgo. ¿Sí? Yo no sabía lo líder que yo era. Queremos darle la bienvenida a este nuevo capítulo de Aprende, Crece, Inspira. Este espacio que es creado para empresarios, gerentes, líderes de compañías que quieren transformar y sacar su mejor versión. Hoy con un tema espectacular, el coaching como transformación de personas y de compañías. Con un invitado de lujo, tenemos hoy a Andrés Mora, CEO de Fractal Design, quien nos acompaña hoy a contarnos su historia empresarial. Bienvenidos. Bienvenido Andrés. Andrés Mora Medina, CEO de Fractal Design. Bienvenido Andrés a este espacio que, vuelvo y te digo, como se lo digo a todos los invitados, fue un espacio que me soñé con amigos. Ya llevamos casi 25 años de conocernos. Entonces quiero básicamente preguntarte, ¿quién es Andrés Mora? Bueno, a los que no te conocen, porque gracias, sé que tienes John. Muchos seguidores, pero... Bueno, John, gracias. No tantos. Bueno, nada, yo soy un muchacho que nací en Bogotá y crecí en Bogotá, pero mi familia es boyacense. Mi mamá era de Sutatensa, mi papá es de Tensa, Boyacá. Pero pues nosotros nos criamos y nos formamos en Bogotá todo el tiempo. Estuvimos muy en Bogotá, con ellos también, porque ellos apenas me crecieron, se vinieron para Bogotá y ya. Pero digamos, siempre como, no sé, como con unos sueños, con unas ganas de hacer cosas, con unas visiones y unas... pues no sé, como muchas ganas de hacer cosas, siempre, ¿sí? Eso, pues yo... A ver, por un lado, tengo la herencia de mi mamá. Mi mamá era diseñadora de modas, ¿sí? Y mi papá es ingeniero industrial. Entonces, eso fue chévere porque en un comienzo para mí era raro porque yo hablaba cosas con mi papá que no me entendía y tal vez todavía no es que no me entienda, sino que pues es muy diferente para él. Y también lo mismo, antes alcancé a hablar algunas cosas con mi mamá, pero pues mi papá es un ingeniero y eso es totalmente diferente. Para ella era muy diferente. Pero fíjate que esa mezcla de las dos cosas creo que me han ayudado mucho a poder desarrollar proyectos. Que a mí lo que me gusta es desarrollar proyectos. ¿Te gusta desarrollar proyectos? Bueno, Sí. Andrés, voy a entrar un poquito porque pues me gustaría un poco hablar sobre ese proceso tuyo, claro, de crecimiento dentro del mundo de, claro, un papá ingeniero, una mamá diseñadora, ese proceso de crecimiento tuyo, ¿cómo llegó a desarrollar esa idea de negocio, ¿no? ¿Cómo tú te diste cuenta de ese talento? Porque es importante entender, una de las cosas más importantes es entender el propósito, ¿no? Sí. Y creo que ese propósito nos lleva paso a paso, ir entendiendo a qué nos vamos a dedicar. Entonces, ¿cómo fue ese proceso tuyo para llegar a lo que haces hoy, que es el diseño? Básicamente, digamos, yo lo que tenía claro eran un par de cosas. La primera era que me gustaba el diseño. Me gustaba el diseño de todo. Me gustaba el diseño de espacios, de cosas, de casas, de
de todo, me gustaba eso. Me gustaba el arte, me gustaba la música, me gustaba eso. Pero también me di cuenta más adelante que tenía como una capacidad para organizar, digamos, los procesos productivos, o sea, organizar proyectos. Pero yo ni siquiera sabía que tenía eso, sino fue cuando ya comencé a trabajar en algunas cosas que en mis primeros pinitos fue donde me di cuenta que tenía esa capacidad, además de poder diseñar y crear. Entonces, pues eso, la verdad fue chévere, porque ni siquiera sabía que tenía eso. Ok, te metiste ya poco a poco en el diseño, entrando. ¿Cuáles son tus primeros pinitos en el diseño? Bueno, Andrés? realmente lo primero que yo hice, y eso me lo recordó mi hermana hace poquito, imagínate, cuando estaba en el colegio, mi mamá nos compraba cómics, ¿sí? que eran de superhéroes, de Superman y de todo esto. O sea, había Calimán, Tamacún y un poco de cosas ahí raras. Y yo lo que hacía era que hacía stickers con los cómics, con la portada de los cómics, recortaba el muñeco, ¿sí? Le ponía un contact transparente y lo recortaba y lo llevaba al colegio y los vendía en el colegio. Y me acuerdo que los vendía súper bien, porque los cómics, digamos que costaban, no me acuerdo, por decirte algo, 2 pesos, una vaina así. Y yo vendía el sticker, no sé, en 10 pesos. ¿Sí? Y me lo compraban. ¿Sí? Entonces eran chéveres. Eso fue, yo creo que fue la primera cosa que hice. Después, nosotros tuvimos una experiencia bien disruptiva, y fue que nos fuimos a vivir a un pueblo con mi hermana y con mi mamá. Y allá estaba mi abuelo. Y allá en ese pueblo, en Boyacá, ¿sí? Después de haber vivido en Bogotá, pues como hasta los 8 años de niño acá, nos fuimos a vivir allá. Y allá estuvo muy chévere porque pude diseñar muchas cosas. Entonces me acuerdo que comencé y diseñé una vara para mi mamá, ¿sí? Una vara para el ganado, para arrear ganado y eso, ¿sí? Y también diseñé un perchero. Y bueno, esas 2 cosas básicamente, ¿sí? Y resulta que pues me fue muy bien. Vendí bien de ambas cosas. Y además, pues también me di cuenta que me gustaban los negocios y que me gustaba comprar cosas, que me gustaba trabajar en diferentes cosas. Me gustaba trabajar hacía de todo. Cogíamos café en temporada de café. Le ayudaba a mi abuelo también a hacer cosas, a coger los terneros para poder ordeñar al otro día, a limpiar potreros, que se llama rozar potreros con un machete, ¿sí? Pero de niño, ¿sí? Bueno, y bueno, muchas cosas. Ahorita no me acuerdo qué más hacía, pero sí me acuerdo que mi papá nos mandaba plata, y él me la mandaba a mí. Entonces él me abrió sacamos la tarjeta de identidad, fuimos al banco, que era la caja agraria, imagínate, se llama agraria, tú sabes, sí, la caja agraria, y abrimos una cuenta y mi papá me mandaba la plata. Era algo así como 40 pesos, no, es que no me acuerdo, 40 pesos creo que era. Y yo me acuerdo que yo me ponía más de lo que me mandaba mi papá. Yo me ponía 60, digamos, más o menos, en un mes, porque yo llevaba las cuentas y todo de eso, en una hojita a mano, ¿no? En un cuadernito ahí yo iba anotando todo lo que me iba ganando, y ya. Y mi mamá también hacía cosas, y entre todos, pues, poníamos buena plata. Me acuerdo de eso perfecto. Y yo era el que hacía mercado, yo era el que administraba la casa, digamos, desde los 8 años. Mi hermana en ese momento estaba conmigo, pero luego se fue a estudiar a Tunja, porque no quisimos volver a Bogotá en ese momento, y ella se fue para Tunja, yo estuve ahí, y ya después yo también me fui para allá.
Bueno, Andrés, creo que maravilloso lo que tú dices cuando dices el proceso desde muy pequeño, entender lo que es administrar la casa, pues, y empezar a manejar dinero. Sí. Creo que es bien importante, una de las habilidades que debemos desarrollar es aprender a manejar el dinero. Administrar. ¿Cómo fue ese inicio tuyo ya empresarial? O sea, ¿cómo fue la idea de Fractal? Bueno, yo tuve una empresa antes de Fractal. Sí, Okay. yo tuve una empresa con un socio y Armando Fuentes, y con él montamos una empresa de diseño de cosas en cuero, ¿sí? Se llama Icono, Cuero Legítimo, y nos fue muy bien. Y comenzamos haciendo cinturones de cuero. Como, digamos, todos vimos como a Jim Morrison, entonces era como medio metalero, y nos fue súper bien. Después sacamos unos de colores para las chicas, para las niñas, y eran todos muy bien marcados. Después sacamos una línea de morrales, billeteras, pulsos de reloj, chaquetas. Nos fue muy bien. Teníamos 20 años ahí. Muy joven. Sí. Y esa fue mi primera empresa. Recuerdo que Armando no estaba como estudiando, estaba ocupado, y en ese momento comenzaron a entrar una cantidad de chaquetas, no sé, muy baratas. Pero después no, me aburrí y ya no me estaba emocionando ese negocio, y terminé. ¿Terminaste? Sí, lo terminé. De esa lección, ¿cuál crees tú que es la lección más grande que tuviste arrancando? Entendiendo un poco, Andrés, porque esto lo van a ver muchos emprendedores también, empresarios. Sí. Claramente el foco es ese. Y obviamente líderes, porque ahora vamos a hablar un poco también de ese liderazgo que tú has ejercido, que tú tomas de esa primera parte de tu vida, ¿no? ¿Cómo arrancas desde niño a empezar a entender Sí, qué capacidades tiene uno? sí, Ver sus papás tan diferentes, sí, empezar a capitalizar eso. sí. Después de capitalizar eso, empezar a hacer esa venta y compra de cosas y decir, oiga, es que el mundo está en el diseño, pero también en comprar y vender. Correcto. Tienes tu primera empresa con alguien que te asociaste. ¿Cuál fue la lección más grande para el siguiente paso tuyo? Pues yo creo que realmente varias, pero una de las lecciones fue que yo no era muy sociable, que digamos, muy dado a las ventas, ¿sí? Y esa parte la hacía mi socio. Y él un día me dijo, pero pues con bullying, ¿no? Del momento. Y me dijo, no, usted es una hueva. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque sí, porque usted tiene que hablar con la gente, usted tiene que moverse, tiene que vender, tiene que... Y sí, tenía toda la razón. Exacto, y entonces eso me sirvió mucho, la verdad. Después creo que al contrario se volvió en una fortaleza, ¿sí? Aprender a tener buenas relaciones públicas, ¿sí? Bueno, y la otra que creo es que tú no eres una empresa, ¿sí? Tú eres tú. Tú puedes estar aquí en una empresa, mañana tener una empresa, mañana otra. Eso no importa, lo que importa eres tú. Entonces, por más que yo no seguí ahí, la esencia de lo que tú quieres, de tu visión, de todo eso, no se muere con la empresa. Continúa y la puedes hacer en otra y después en otra. Ok, mira, tú hablas de una de las habilidades más importantes que el ser humano debe desarrollar, es la capacidad de vender. Y realmente vender, técnicamente, si tú miras, no hay escuelas profesionales de ventas, no hay muchas cosas que se acercan, pero realmente es una de las habilidades, ¿sí? Que hay que desarrollar, y que definitivamente vender es, como dicen, desarrollar la capacidad de comunicar. Creo que eso es de lo más importante que veo que tú capitalizas y que ratificas en el hacer. Y por otro lado, entender que todo arranca desde uno, ¿no? Creo que tú también te llevas esa lección de que, venga, a pesar de que yo me muevo acá, pues el que tiene la visión, sí, y hay que empezar por ahí. es uno. Es uno, ok. André, yo recuerdo, y pues para entrar ya en materia un poco de cómo nos conocimos, yo trabajaba en un banco. Sí. ¿Sí? Y yo recuerdo que yo pasaba por el frente de tu empresa, que era la mejor bodega que había en la cuadra. La verdad es así. Y pues yo como gerente bancario, pues le eché el ojo al tema,
Duré 2 años buscándote, Andrés. Golpeando, timbrando. Me decían, no está, otro día. Fue un proceso de 2 años, ¿no? De insistir. De insistir y buscarte. Y yo recuerdo claramente, comercialmente hablando, pues siempre lo que tú dices, uniéndolo un poquito con lo que tú dices, lo comercial es esa persistencia e insistencia que uno debe tener para lograr lo que quiere. Y yo recuerdo que al final logré conectarme con tu financiera, ¿sí? Y yo casi que le di la orden. O sea, yo dije, una metodología para poder llegar al dueño de este aviso, ¿sí? Y yo prácticamente casi que comercialmente le di una orden. Le dije, mira, es importante que tu jefe sepa esto, lo que le voy a contar. Entonces le generé como esa inquietud y hasta que logramos esa cita ya en Fractal. Yo creo que me cuentes un poquito desde esa época, que ya cuando tú estabas con ese equipo, porque tengo entendido que en ese momento... Te cuento una cosa un poco antes. Mira, yo siempre seguí buscando algo en donde yo pudiera diseñar y hacer negocios. ¿Sí? Porque eso era lo que me gustaba. Claro. Diseñar lo que fuera, espacios. En ese momento no había pensado en espacios, ver cosas o lo que fuera, pero también que fuera un negocio dinámico. Eso me gustaba mucho. Bueno, y entonces yo entré en una empresa en donde aprendí este oficio, ¿sí? Y duré 6 años allá. Ahí aprendí muchas cosas y también estoy muy agradecido con ellos. Y después de que pasé por ahí, fundé mi compañía, ¿sí? Y digamos que esta empresa la comenzamos en el 2000. La comencé con mi ex esposa, ¿sí? La mamá de mis hijas. Y la verdad, desde que montamos la empresa, mira, nos fue súper bien. O sea, desde el momento cero de la compañía, todavía no teníamos empresa cuando ya vendí el primer proyecto. Me tocó correr para poder terminar la Cámara de Comercio, la inscripción en la notaría, todo eso, para poder pedir la facturación, entonces para poder facturar el proyecto que ya nos habíamos ganado. Imagínate, eso fue tremendo. Nos ganamos un proyecto grande que era el Salón Indígena para Exportesanías, me acuerdo. En ese momento empresarial, sé que estabas en uno de los mejores momentos que tuviste en Fractal. Sí, eso creía yo, pero no era tan así. Pero eso pensaba. A ver, nosotros en ese entonces nos medíamos, muy chistoso, porque nos medíamos por la cantidad de proyectos que hacíamos, ¿sí? Y así nos comparábamos con las otras compañías que hacíamos stands. Entonces era, en esta feria, ¿cuántos hizo? No, 10, 8, 15, 17. Alcanzamos a hacer 25 proyectos en una feria. Una locura. O sea, bastante caótico, la verdad. No, una locura. ¿Qué era lo caótico, Andrés? ¿Qué era lo más caótico? No, que tú manejar 17 o 25 frentes de trabajo es absurdo. Es muy difícil. Para poder realmente hacer una planeación buena para ejecutar 25 proyectos es algo muy difícil. Además que habían unos chiquiticos. Ahí eran proyectos muy chiquitos. Es 1000 veces mejor hacer un gran proyecto que hacer muchos chiquitos. O sea, en tu negocio eso fuiste descubriendo. O sea, sí, correcto. Entraste a manejar muchos proyectos y se medían por número de proyectos. Nos medíamos así, ¿sí? Nos medíamos. ¿Te medías con la competencia? Sí, con la competencia. Entonces nosotros decíamos, ganamos la feria porque... Pero no estábamos como tan pendientes, digamos, de la rentabilidad, un poco sí de las ventas, pero la verdad no, porque era que no había información. No teníamos mucha información, no sabía. Yo sabía cómo me había ido al final del año. Al final del año llegábamos, decíamos, bueno, listo, ¿qué nos deben? ¿Qué debemos? ¿Y cuánto hay en el banco? Y ahí yo sabía si había ganado o había perdido, imagínate. O sea, no había una cultura de datos, no había información. En ese momento, no, en los primeros años no. Te estoy hablando de los primeros, la verdad, por ahí los primeros 10 años, imagínate eso. Por ahí yo sí sabía
cuánto vendía. Yo sí sabía cuánto vendía mes a mes. Yo sí sabía, tenía unas metas de ventas, todo esto. Pero de rentabilidad no teníamos idea. O sea, sabíamos... Lección aprendida de ese proceso. Total, absoluto. O sea, digamos, pero ahí no fue el aprendizaje. El aprendizaje fue en el momento en que nos comenzó a ir mal. Ahí fue que nos dimos cuenta, miércoles, ¿qué pasó? Me acuerdo en el 2016, imagínate, 16 años después de en todos los años crecer, John, todos, absolutamente todos. Unos poquito, el 3%, el 5%, el 7%, pero tuvimos años en que crecíamos el 137%, wow. El 68%. 2 años seguidos pasamos chiquitos, estábamos vendiendo 500 millones, al siguiente año vendimos 1.500 y al siguiente 2.500, ¿sí? Entonces, pues eran crecimientos grandes. Y después, pues, digamos como que se mantuvo, como que llegó a un punto en donde ahí no digamos estancó porque seguíamos creciendo, pero poquito. Crecíamos el 8%, el 6%, el 10%, el 12%, así, hasta que llegamos como al 2014, ahí volvimos y crecimos un poco más, hasta que llegamos al 2016. La dinámica con la que veníamos siempre era la misma, y era plantear unas ventas o sea, hacer un plan de ventas para el siguiente año y decir, bueno, listo, vamos a vender tanto. Y yo lo que hacía era que cogía y estructuraba la compañía para poder vender eso. O sea, organizaba el tamaño de compañía de acuerdo con las ventas proyectadas. Tremendo error. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, ese año, como siempre que hacíamos, no pasaba nada. Claro. Y ese año decrecimos en más de 1.000 millones de pesos. ¿Sí? Y fue, como que eso sí fue o sea, fue para nosotros, para mí, fue una cosa muy difícil. Y yo no entendía qué era lo que estaba pasando. No entendía por qué estaba pasando, no entendía por qué habían cambiado las cosas, qué hacía que no siguiéramos creciendo en el ritmo en que veníamos creciendo. Para mí tener una gran empresa era tener muchos empleados y hacer muchos proyectos. Eso era. Ya. Y eso no es. ¿Sí? Ven, Andrés, ¿cuál fue tu punto de quiebre? O sea, bueno, ¿dónde fue que dijiste esto cambia o cambia o simplemente cerramos? Bueno, realmente comenzó ahí. ¿Sí? Comenzó ahí. Pero eso, digamos, terminó con su peor momento en la pandemia. Okay. ¿Sí? Porque nosotros veníamos transformando la compañía para buscar unos objetivos específicos. Bueno, ahí ya entonces comenzamos a hablar de otra cosa, porque ahí fue como, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos? Información. Okay. Información. No teníamos información, buena información. Entonces, después de hacer, no sé, cursos, pues terminé haciendo un coach con John Chaparro. ¿Sí? Sí, yo recuerdo que tú nos llamaste o me llamaste ya cuando yo había salido del banco. Claramente me llamaste y me dijiste, ven, yo quiero creo que tu primer inicio fue realmente tocar el equipo, ¿no? Como que volver a reorganizar la cabeza a las personas. Yo recuerdo que hicimos un proceso de outdoor impresionante con tu equipo. Pero ¿por qué buscaste un tercero? O sea, ¿qué te hizo pensar que un tercero podía ayudarte? O sea, ¿y por qué el coaching? O sea, ¿por qué esa parte para ti? Yo el coaching porque tenía conocidos que habían hecho coach, o sea, habían sido coach ellos, ¿sí? Y otros que habían participado, les habían hecho coach a ellos, o sea, a sus compañías. Y yo veía unas herramientas y unas cosas que, wow, ¿qué es eso? Eso está muy chévere, ¿qué es? ¿Cómo es? Entonces, bueno, así me di cuenta que era una cosa interesante, que servía para las empresas, que, bueno, porque yo decía, me meto a estudiar, porque yo,
pues yo no estudié, hice un semestre de finanzas y un semestre de diseño industrial, las dos cosas que me gustaban, pero pues comencé las dos y no las terminé, ninguna de las dos. Entonces decía, para meterme yo a estudiar ahorita, no tengo ni el tiempo, no podía. Entonces dije, no. Entonces el camino para mí fue el coach, porque yo sí lo tengo clara, que uno como empresario, como dueño de empresa, uno no es el que se las sabe todas y no necesita sabérselas todas. Uno tiene que buscar a los que saben. Qué bueno, Andrés. Mira que tú acabas de decir algo súper importante y que me parece... Y yo le digo a las personas, literalmente, todos debemos tener un mentor. O sea, de verdad, en la vida uno debe tener un mentor. A veces uno se pierde en la vida, cree, como tú bien lo dices, que se las sabe todas. Tú bien lo dices, no me las sé todas. Y creo que gran parte de esa humildad estratégica, te lo digo porque es lo que tú estás planteando, es una humildad estratégica. Es, venga, yo busco al que sabe. O sea, sí, tengo un talento, porque veo que tu talento, te conozco mucho, Andrés, de todos estos años, un talento natural. Lo enfocaste porque la fortuna es saberlo enfocar, porque también ahí pasa que no lo sabemos enfocar y nos duramos toda la vida buscándolo y no lo encontramos, ¿cierto? Pero lo tenemos. Ese proceso que tú hiciste de coaching, ya entenderlo y gracias por hacerme parte de ese proceso de coaching con tu equipo. ¿Ahí qué pasó? Con ese proceso, ¿qué pasó ya ahí en la compañía? ¿Se entró a trabajar la gente contigo? Sí. Pues mira, ahí pasaron varias cosas. La primera fue que en el camino de nosotros querer, digamos, tener primero buena información, nos dimos cuenta que el siguiente paso era tener pues equipos de alto desempeño, que era lo que tú nos estabas vendiendo, ¿sí? Entonces, pero yo no sabía cómo hacerlo, ¿sí? Entonces por eso te encontramos, aprendimos, trabajamos lo de los estilos de pensamiento, que fue para nosotros algo genial, de verdad, que eso fue parte del cambio, que no fue exactamente en ese momento, comenzó ahí, pero no lo hicimos ahí mismo, porque no era tan fácil. Pero yo me acuerdo que tú decías, yo te preguntaba, bueno, John, ¿cómo es esto? Y tú decías, bueno, es muy bueno, pero tienes que estar abiertamente porque hay gente que se puede quedar. ¿Te acuerdas? Hay gente que se puede quedar y yo no entendía por qué. Y sí, después entendí y realmente la mayoría de la gente no pasó tenaz. Muchos sí pasaron, ¿sí? Pero otros no pasaron. Se quedaron en el proceso. Sí, se quedaron en el proceso porque nos dimos cuenta que estábamos muy desenfocados con los estilos de pensamiento de las personas. Teníamos gente que tenía la camiseta absolutamente puesta, pero no tenía las capacidades. Porque no habían estudiado eso, porque su estilo de pensamiento no era para eso. No era que fueran malos, ni mucho menos. Pero lo que estaban haciendo no era acorde con su estilo de pensamiento. Tú tienes que buscar en tu compañía las personas que saben hacer el oficio que tú les vas a poner a hacer, pero en esencia, que su estilo de pensamiento, no es conocimiento, no es que hayan estudiado eso, o digamos, no solamente que hayan estudiado eso, sino que tengan el estilo de pensamiento para poder ejecutar eso. Eso fue, digamos, la segunda gran enseñanza para nosotros. La primera, tener información buena, para que tú puedas tener, digamos, indicadores. Buenos indicadores, definir qué indicadores necesitas tener y buscarlos y encontrarlos. Y con eso tú puedes tomar buenas decisiones, ¿sí? Porque si no puedes tomar buenas decisiones. La otra es conocer el equipo que tienes para armar un equipo de alto desempeño. Con un equipo de alto desempeño tú puedes disminuir tu equipo de trabajo en un tamaño absurdo que tú no te imaginas, porque no sabes que eso se puede hacer hasta que entiendes. Andrés, me gustaría que habláramos un poco de esos estilos de pensamiento como herramienta de coaching, porque si hay algo que yo he entendido como coach de equipos es eso que tú me acabas de decir, por la verificación. O sea, no es que se diga, sino mira, lo está diciendo un empresario que vivió el proceso y que ahorita vamos a entrar un poco en materia de eso, pero entender el estilo de pensamiento hace que los equipos sean de verdad distintos. Correcto. Y entender, como tú dices, las capacidades, porque hay 4 cosas ahí que uno mide, ¿no? La primera es si la gente lo quiere hacer, ¿no? Sí. Creo que ahí nos dimos cuenta que había personas que en el fondo no lo querían hacer. Así es. ¿Sí? Segundo, que tuvieran el conocimiento de lo que estaban haciendo. Seguro algunos tenían el conocimiento, pero no lo querían hacer.
Y ahí encontramos gente que se quedó. ¿Te acuerdas que dijimos, oiga, estas personas no Sí. están comprometidas, Sí, no están sí. ahí, no están en la jugada, en el jugo de lo Fíjate de que es el los que negocio? se dieron cuenta fueron ellos mismos. Eso es una cosa importante del coaching. Ellos mismos se dieron cuenta y ellos mismos tomaron la decisión de decir, esto no es lo mío. Chévere. Y lo hablamos. Claro. Antes lo hablamos, de las primeras cosas que uno le hizo a un líder de una compañía es este proceso. Usted quiere la gente, sí, yo quiero todo el equipo, claro, pero hay gente que no lo va a pasar. Sí. Por eso que te decía, ¿no? Poco el proceso de querer hacerlo, tener el conocimiento, bueno, ahora despertar las habilidades. Pues las habilidades las va desarrollando al final y la capacidad de la disciplina de hacer la tarea. Andrés, a mí me gustaría entrar un poquito en esa materia. Cuando tú te diste cuenta de tu estilo de pensamiento, ¿qué pasó? No, eso fue para mí una revelación absoluta, porque por fin me entendí. No tenía idea. Cuando tú me dijiste, no, es que tú eres doble frontal. Y yo dije, ¿y esa vaina qué es? Bueno, entonces comencé a entender, dije, miércoles, yo pensé que solo era creativo. No, resulta que no. Resulta que tenía una parte numérica muy fuerte. ¿Sí? Y entonces ya entendí, dije, claro, entonces por eso es que yo lidero esto, por eso es que yo hago esto, por eso es que necesito en el equipo tener personas que me complementen para que hagan lo que yo no puedo hacer. Yo les digo siempre, eso me salió dañado, el basal izquierdo me salió dañado. Entonces, yo no puedo hacer cosas repetitivas, metódicas, no puedo, no. O sea, No ¿sí? es tu área de fluir. No, entonces, no, si lo tengo que hacer, lo hago. Claro, ¿sí? claro. Pero me cuesta trabajo, la verdad. Entonces, cuando entendí eso, para mí fue genial, desde todo punto de vista. Primero, para contratar a la gente. No, primero para entender las personas que trabajan conmigo. Segundo, para contratar la nueva gente que viene. Pero otra cosa que es maravillosa es para las ventas. Para las ventas es un hit, porque tú comienzas a hablarle en su lenguaje, tú identificas tu interlocutor qué estilo de pensamiento es con un par de preguntas. Ya, que ni siquiera, tú ya, cuando ya te la sabes, tú comienzas a ver 2, 3 cosas y tú dices, este es, y tú le comienzas a hablar de lo que tú sabes que para él es importante. Y no porque le estés vendiendo algo mentira o que no es, no. Es porque es el lenguaje que él te entiende. ¿Sí? Y en las ventas eso es lo clave, que tú le hables a cada cual en su lenguaje. En la dirección de una compañía también, porque tú tienes que hablar con los muchachos, con los pintores, con los carpinteros, con los señores, los conductores de los camiones. Tú tienes que hablar con las chicas del aseo. Tú tienes que hablar con el gerente, con el presidente de la compañía, te tienes que poder ir a sentar con él en un restaurante, te tienes que ir tú tienes que poder hablar con el interlocutor que sea que tengas al frente. Y tienes que poder hablarle en su idioma. Esa es de las herramientas de coaching más potentes Absoluta. que tu estilo de pensamiento. Y mira Sí. que es una de las cosas que yo como coach me he puesto como tarea. Desde la ciencia sacar esto. El coaching no es un tema de abrazar árboles, ¿cierto? El coaching es un tema de entender el comportamiento de las personas y la conexión que se tiene para Sí. poder construir lo que tú acabas de decir. Que bueno, es una herramienta muy potente. Bueno, entonces, eso cambió tu forma de trabajar. O sea, eso fue, Absolutamente, digamos que dos cosas. Uno, la información Sí, esa clara, fue la que primera, es un tema sí. que hoy, más que nunca, ¿sí? Sí. Con la IA y todo este tema hoy No, está pues, está muy sí. inmediata. En ese momento no era así. No. Y lo otro, construir personas, construir Correcto. equipos, Equipo. pero sobre todo arrancar entendiéndose uno. Creo que Correcto. los líderes hoy, los CEOs de compañía, directivos, deben primero arrancar a conocerse. Sí. Cómo piensan, cuáles son sus Absolutamente. potencialidades. ¿Cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades? Ujú. Para con eso tú tampoco frenas a la compañía. ¿Sí? Planteándote hacer cosas que tú no vas a hacer. Ok. Bueno, Andrés, yo voy a entrarme un poquito allá en esa época donde ya tú hablabas de la pandemia, que llegaste y tocaste Fondo. fondo. Absoluto. ¿Qué pasó ahí, Andrés?
Bueno, Aparte que sabemos todos que la pandemia, pero ¿qué pasó en Andrés? Quiero entrar un poquito ahí. uy, no, para mí fue tremendo porque fue un momento durísimo de mi vida. Hay gente, que ayer lo estaba hablando con unos amigos, para la que fue uno de los mejores momentos de su vida, en los negocios y en todo. Para nosotros no, pero yo creo que era que yo necesitaba pasar por ahí. No creo, estoy totalmente seguro que yo necesitaba pasar por ahí porque yo necesitaba, entre comillas, matar ese modelo y esa persona que era yo y convertirme en uno nuevo, ¿sí? Yo necesitaba hacer esa transformación. Entonces, la verdad fue algo genial, fue o sea, el resultado. El momento duro fue tremendo porque, digamos, para mí, entramos en un momento súper crítico económico. Duramos 18 meses sin vender nada. Con gente que estaba con nosotros, pero también gente que se fue tranquila, gente que se fue con demanda. O sea, al día me llamaban 20 proveedores, de los cuales 5 estaban histéricos. El banco te llamaban 800 veces, deudas en la DIAN, en los bancos, prestamistas, gente que nos había prestado plata para poder seguir. Muy difícil, muy difícil. Y el horizonte que se veía no había horizonte. No estaba la luz al final del túnel. no había luz al final del túnel. Entonces eso me llevó a una depresión realmente, ¿sí? Okay. Me llevó a una depresión muy fuerte. Yo ya venía con un problema, no me sentía bien físicamente, estaba un poco enfermo. Después pues, se me empeoró el tema. Circunstancias también emocionales, de pareja. Pues todo esto junto, problemas de pronto de familia. Muy difícil, la verdad, muy difícil. Yo pensé que no iba a pasar al otro lado, honestamente. Y no, la verdad fue que no, al final salió una pequeña chispita, una mínima posibilidad, ¿sí? Yo, Andrés, Y de ahí, escuchando, pues estuvimos en esos procesos de coaching, tú y yo, sí, cuando estabas pasando por allí, porque claro, nos fuimos al equipo, cuando estábamos allí hicimos cosas, aprendiste cosas, pero después recuerdo que estuvimos en sesiones de coaching individual contigo, sí, para mí. Que te ayudaron, sé mucho ese proceso. ¿Qué encontraste ahí en esas sesiones de coaching individual para salir, no? Porque estabas en un momento de crisis, pero la crisis en últimas es oportunidades. Que uno no la ve ahí en el momento, claramente, pero... Bueno, digamos que algo que de lo que sí me acuerdo es el carrusel, ¿cómo se llama? La rueda de la vida. La rueda de la vida. La rueda de la vida. Era muy chévere porque escribía uno como todos los aspectos de su vida y en qué porcentaje estaba en cada uno. Y yo me acuerdo que había unos que los tenía pero mal, que eran las cosas relacionadas conmigo. Entonces eso estaba muy mal. Y digamos que en los peores momentos, ¿qué te digo? No te voy a decir que me estaba acordando de eso específicamente, porque uno está tan mal, John, que tú no te acuerdas de nada. Tú estás muy mal, emocionalmente muy mal, deprimido, con problemas, con todo esto que te cuento. Realmente en ese momento no mucho, pero más adelante, en el momento en que pasó algo y ese algo me hizo como despertar y salir adelante, ahí en ese preciso momento, ahí sí, porque ahí es donde yo dije, miércoles, tengo estas herramientas, tengo este conocimiento, ahora sí vamos a hacerlo bien. Y comencé a construir una nueva etapa, una nueva compañía, un nuevo yo, haciendo las cosas diferentes. Porque si tú haces lo mismo no vas a conseguir resultados diferentes, ¿no? ¿Sí? Andrés, ¿qué fue lo que tú descubriste que tenías que ser diferente? Uy, todo. Muchas cosas.
Dame la clave. La primera, el trato con la gente. ¿Sí? La forma en que yo estaba manejando, digamos, las personas de la compañía no era la mejor. Y la razón por la cual era porque yo no estaba siendo feliz. Como yo me sentía esclavo. ¿Sí me entiendes? Me sentía amarrado, me sentía obligado. Yo tenía que trabajar por obligación, de la forma en que tenía que trabajar, porque no había salida, no había de otra, me tocaba hacer eso. ¿Sí? Y entonces eso me llevaba a ser una persona pues bastante infeliz. ¿Sí? Entonces no me sentía atado, muy mal. O sea, perdiste el propósito, la felicidad, el disfrute. Absolutamente. Que es una de las cosas más importantes. Absolutamente. Dentro del Entonces, proceso, ¿no? En esta nueva oportunidad, dije, no, yo tengo que construir una cosa que me fascine. Entonces ahí fue cuando comenzamos a hacer, digamos, la nueva, cuando comenzó a haber proyectos de nuevo, ¿sí? Uh-huh. Dije, bueno, ahora sí voy a construir esto bien. Y digamos que varias cosas de las que me acuerdo. Algo muy técnico, lo primero que dije es, no vuelvo a tener una compañía sin músculo financiero. Eso fue lo primero. Dije, el famoso cash flow. Voy a construir, primero que todo, voy a pagar las deudas, por supuesto, ¿sí? Que fue lo que hicimos. Duramos 3, casi 4 años pagando deudas. Pero al tiempo íbamos construyendo nuestra cajita, nuestra caja, para podernos financiar nosotros mismos de las cosas que uno va necesitando, que son básicamente los gastos fijos, los costos de producción y los impuestos. ¿Sí? Para esas 3 cosas tú tienes que tener esas 3 cajas. Eso lo dijo Arturo Calle, ¿sí? Y me pareció muy bueno. Entonces, y nosotros comenzamos a construir eso con ahorritos, la plata que nos quedaba, sí, claro, pague y un guardadito. Y en la vida personal, eso te lo digo, John, mira, la principal razón por la que se quiebran las compañías medianas, pequeñas, que son las que más se quiebran, es porque el que las desangra es el dueño. El dueño es el que se le gasta la plata a la empresa, o los socios. Entonces, o esa es una de las razones. Entonces, austeridad absoluta. Okay. 4 años pero en mi casa también. No restaurantes, no salidas, no paseos, no ropa. O sea, gasté todo lo que había, la ropa que había, o sea, absolutamente. Entonces, yo lo que hice fue que me quedaba un apartamento, lo vendí de todo lo que me quedaba. Hicimos con eso la caja, dejamos la plata que quedaba de eso, pagamos la deuda del apartamento que tenía, dejamos la plata y dijimos, bueno, esa plata no es para pagar las deudas, porque si yo hubiera cogido esa plata y hubiera pagado las deudas, no habíamos quedado nada. Esa plata era para trabajar. Y entonces, claro, pagamos lo esencial que era la gente. A la gente le pagamos a toda. Pero el resto de plata, ya, comenzamos a trabajar y ahí sí, sale un proyecto, ¡pum!, pagábamos. Siguiente proyecto, pagábamos. Siguiente proyecto, pagábamos. Y así. Y listo, al final salimos al otro lado súper bien, con muchos aprendizajes. Primero, no necesitábamos tener una infraestructura tan grande, ¿sí? De personas. Entonces lo que hacíamos era que lo que hacemos es que contratamos a las personas que necesitamos los proyectos. Hay unas personas fijas, por supuesto, ¿sí? Pero el grueso son personas que salieron de mi empresa y montaron sus negocios, los cuales yo les ayudé a montar. Les vendí las máquinas, les presté plata, ¿sí? Y ellos montaron sus negocios. Y ellos son hoy en día nuestros proveedores. Pero lo bueno es que ellos tienen, digamos, la cultura empresarial, nuestra cultura empresarial.
Y nosotros seguimos trabajando y cuidando eso, porque hacemos reuniones, tenemos un proceso productivo muy estandarizado, en donde desde un momento, desde el primer momento, digamos, le contamos a los diferentes proveedores cómo es el proyecto, interiorizamos el proyecto, lo trabajamos entre todos, organizamos bien y las cosas salen adelante muy bien, ¿sí? Ahí se creó el nuevo modelo de negocio. O sea, hiciste un nuevo modelo de negocio. Correcto. Pero ¿qué pasó en Andrés? Me gustaría saber qué pasó en la cabeza de Andrés en ese proceso. ¿Cómo llegó ese modelo de negocio a cambiar? ¿Cómo pasaste de decir, oiga, es que esto no es de esta forma, hay que acomodar todo el proceso, o sea, todo el modelo de negocio? ¿Qué pasó ahí, Andrés? O sea, ¿qué pasó en Andrés? No, pues realmente nosotros lo que hicimos fue un análisis muy fuerte del negocio y como te cuento, todo comenzó porque lo primero, bueno, perdón, tú me preguntas de mí, sí, no sí. De la empresa. Sí, de Andrés, o sea, sí. ¿Qué pasó? Porque Andrés, claro, creo que yo te conozco bastante, pues, en estos años. Sé que tú tuviste un cambio de mentalidad muy grande. Sí. Sí, para tener lo que hoy es. Sí, la empresa que tienes hoy. La pregunta. Ese proceso mental lo que yo hice fue trabajar en mí. Ok. Realmente. Eso fue. Y yo me dediqué, así, de oficio, a trabajar en mí. Incluso desde antes, todavía estamos en la pandemia, todavía no habíamos comenzado a trabajar, pero yo ya había pasado por el momento más crítico. Digamos que un día dije, bueno, no, yo aquí o aquí me quedo o tengo que salir adelante. En ese momento comencé a leer, ¿sí? Comencé a cambiar mis hábitos, por ejemplo, no me quedaba hasta las 2 de la mañana viendo televisión cambiar eso. Comencé a salir a caminar, a hacer ejercicio, cambié mis hábitos. En especial, comencé a leer mucho. Yo no soy un gran lector, nunca he sido un gran lector, pero en esa temporada me leí, para mí, muchos libros. Yo creo que por ahí unos 20 libros, que para mí son muchos, ¿sí? Yo nunca me he leído, digamos, ni un libro al año, honestamente, tengo que decirlo, pero sí, en ese momento sí. Y entonces cogí y leí de todo lo que necesitaba, de todo lo que me interesaba y buscaba qué libro seguía, ¡pum! Y con el siguiente. Y mira, esos libros me ayudaron muchísimo. Y pues todos los aprendizajes adquiridos con todo el coach que habíamos hecho contigo también digamos que me ayudaron como a estructurar y a definir qué es lo que yo quería hacer y para dónde quería ir y digamos las cosas que yo quería hacer. Y realmente, mira, en la esencia del nuevo modelo está fundamentado en que yo pueda hacer lo que a mí me gusta. Si no me gusta, no hace parte del modelo. Sí, es bien egoísta. ¿Sí? Claro, arrancar por la pasión, ¿no? Un poco lo que le apasiona a uno. Sí. Ven, Andrés, una de las creencias que literalmente pasaste o rompiste, una creencia, esas limitantes que tú decías, oiga, hay algo que no me deja dar el paso, porque veo que diste un paso, un proceso ahí de crecimiento. ¿Cuál fue la más dura de Andrés con Andrés? Porque yo quiero hablar de eso, de ese proceso tuyo personal, porque tu empresa hoy es muy exitosa. Gracias. Gracias al proceso. Y eso es lo que me gustaría dejar acá, o sea, como que veamos cuál fue el punto ahí donde dijiste, yo descubrí que lo que no me dejaba avanzar era tal cosa. Yo creo que básicamente son tus creencias. ¿Ya? Tus creencias son las que te limitan. Cuando tú aprendes a identificar que realmente lo que te está bloqueando está en tu mente, ¿sí? Ahí te das cuenta que eso no es así,
que hay otras opciones, que hay otras posibilidades, y tú crees que porque tú has visto cosas que han pasado, porque tu experiencia, lo que tú has visto del mundo te dice que eso no se puede, pero resulta que comienzas a ver otras cosas que sí se puede. Cuando tú transformas tus creencias en ese momento, tú comienzas a cambiar. ¿Cuál fue la que transformaste? ¿Cuál fue la que tú definiste? Yo recuerdo una, tú tenías mucho miedo. Absoluto. Estabas lleno de miedo. Sí. ¿Eso cómo fue? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, pues mira, realmente ahí yo tuve que ir al psicólogo, al psiquiatra, todo este tema, porque estaba muy mal. Entonces, ahí me di cuenta, porque un día con la psicóloga, ella me dijo, bueno, escríbame en esta hoja todo lo que usted cree que no puede hacer, todo lo que le da miedo. Y yo, mira, llené como unas 3 hojas por lado y lado de todo lo que yo creía que no podía hacer. Era absurdo, era muchísimo. Cuando ya me sentí mejor y todo eso, cogí ese listado y me puse a hacerlo a propósito. Uno por uno. Todas las cosas que yo decía, no, yo no creo nunca que haga eso. Por ejemplo, una pendejada, a mí me dan miedo las motos. Yo decía, no, o sea, la moto es riesgosa. Pues porque había visto muchas cosas así riesgosas y no me parecía. Me parecía una pendejada uno arriesgar su vida por montarse en una moto. No, dije, no, yo tengo que poder hacerlo. Y un día me compré una moto. Duré 1 año para montarme en la moto. Sí, 1 año. Me montaba, daba una vueltica y volvía a la guardia. En el parqueadero. Imagínate. Hasta que me la llevé para Tensa, la casa que tengo allá, y allá pues era más seguro, digamos, y allá comencé a poder montar y todo, y check, desbloqueado, ya. Superado. O sea, ya, prueba superada, ¿sí? Entonces, así como me fui de viaje solo, yo decía, no, yo no puedo viajar. Yo había viajado solo una vez, me había ido muy mal. No había viajado solo. Y yo dije, no, yo tengo que irme a un viaje solo. Y hice varios viajes solo. Me fui, fui a Europa, después fui a Asia, también para enfrentar eso de estar uno solo. Ahí uno aprende mucho. Cantidad de cosas con el miedo a fracasar. Ese es el mayor miedo, ¿sí? El miedo a fracasar. Cuando uno vence el miedo a fracasar, porque ya fracasaste y pudiste comenzar otra vez. Entonces, si en la próxima dices, el miedo a fracasar te paraliza, no te deja hacer nada. No, si tú sigues adelante y lo haces, lo que va a pasar cuando tú no tienes miedo es que te vas a dar cuenta que sí se podía. ¿Sí? Lo que hablan de los espantapájaros. Debajo de donde está el espantapájaro, ahí es donde está el mejor maíz. Ahí es donde, debajo del miedo, es donde están las mejores oportunidades. Debajo del miedo. Sí, el miedo primero, es que el ciclo del miedo es así, ¿no? El miedo te paraliza, por ende, lo primero que hace el miedo es paralizarte. Después de que el miedo te paraliza, pues no hay acción. Y al no haber acción, no hay experiencia. Y al no haber experiencia, pues no hay conocimiento. Y al no haber conocimiento hay incertidumbre. Y al haber incertidumbre, no hay evolución. Pues, miedo. Y ahí no hay evolución. Ok. Bueno, Andrés, el miedo. Cuéntame un poquito sobre ese modelo. ¿Cómo ya es el nuevo modelo? Bueno, ¿sí? Okay. ¿Cómo llega ese proceso de crecimiento tuyo como empresario y hoy ya en un nuevo modelo? ¿Cómo hoy esas herramientas de coaching que tú hablabas de la rueda de la vida, tablas de metas un poco que las pusimos, correcto, todo ese tema, cómo eso hoy yo aplicas? Sí me gustaría que tú me hablaras un poco qué aplicas de hoy, estilos de pensamiento. Correcto. Todas esas herramientas que tú adquiriste hoy para que tú logres tener, primero, al Andrés de hoy. Quiero que hablemos de eso, el Andrés de hoy y la empresa de hoy. Pues mis capacidades. Realmente no sabía hasta dónde podía llegar. Eso, ¿sí? No, había cosas
que yo estaba haciendo que no era consciente de esas cosas y que las podía potenciar, pero que las identifiqué. Identificaste cosas que seguramente tenías que transformar. Bueno, tenía muchas cosas que cambiar, por supuesto, pero también tenía otras que eran muy buenas, pero que no sabía que las tenía. ¿Cuál? Liderazgo. ¿Sí? Yo no sabía lo líder que yo era. No sabía, literalmente. No tenía idea. Tú no tenías claro. No. Dirigías personas tal Sí, vez, tal vez, pero no liderabas personas. O sea, hasta de pronto sí, pero no era consciente. No eras consciente. ¿Sí? Ok. Eso. Cuando ya entendí y dije, miércoles, esto sí. Bueno, y otras que tenía que cambiar, ¿no? Que cosas que tenía que cambiar. Tenía que transformar algunas otras cosas también. ¿Cuál fue la más dura de transformar? Que tú dices, oiga, en este proceso de coaching yo encontré esta que fue dura, retadora. Digo yo retadora para ti. Mi forma de pensar. Eso. Sí, porque es que yo pienso que el que más lo limita a uno es uno mismo. Ok, descubriste que el mayor limitante es uno mismo. Sí, absoluto. Ok, qué bueno. Sí. ¿Cómo rompiste eso? ¿En qué momento dijiste, porque me gustó mucho lo que dijiste, es sin límite? Sí. ¿Qué te hizo pensar que ya no tenías límite? Que estábamos abiertos. Me hizo pensar, digamos, que yo podía aprender prácticamente cualquier cosa para poder ponerla a andar, pero no por eso tenía que dedicarme a eso. ¿Sí? Que era lo que me daba pereza. Entonces, no, yo podía aprender algo y, digamos, y crear una metodología o algo así para que eso pudiera andar. Cuando entendí eso, pues para mí fue un cambio total. Andrés, de las herramientas, claramente, coaching, ya hablamos de la rueda de la vida un poco, que te ubicó en lo que, oiga, yo estaba olvidado. Ya. Creo que de las cosas, y te lo digo como coach, el 95% de las personas, porque lo tengo súper estudiado, el 95% de las personas en su rueda de la vida nunca están. Okay. Siempre están en función de terceros. Okay. Siempre están en función de terceros. Entonces, soy papá, soy esto, soy. Y siempre están mirando a terceros, ¿cierto? Sí. Una cosa es mirar terceros y otra cosa es, ¿y yo dónde estoy? En función de mí. Okay. Entonces, casi queremos que ser papá está en función de uno. No, está en función de ser papá. Sí. Ser empresario está en función de tu empresa. Ahora, ¿qué está en función de Andrés con Andrés? Eso fue lo que entendimos ahí y te diste cuenta de eso. Sí, correcto. ¿Qué otra herramienta te dio un buen proceso? O sea, la rueda de la vida, pero sí, otra que tú hayas considerado que sea valiosa. Por ejemplo, esta, bueno, algunas son herramientas, otras fueron tips, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como herramienta, esta de delegar en confianza. Me parece genial, porque entonces tú estás delegándole a alguien algo, entonces tú lo que haces es que tú lo haces y esa persona te mira. Uh-huh. Yo lo hago, tú miras. En el siguiente, yo lo hago y tú me ayudas. El segundo. El tercero es, tú haces y yo te ayudo. Y el último es, tú haces y yo miro. Uh-huh. Y en el último tú ya no estás, ¿sí? Eso tú lo puedes hacer con las personas, pero yo me he dado cuenta que depende de lo que tú estés delegando y depende de la persona a la que tú le estés delegando, eso es más lento o más rápido. Entonces también ahí tú puedes medir si ese es el tipo de persona que tú quieres, que te sirve o que te funciona o no, ¿sí? Entonces en la medida en que esa persona capte y coja eso, pues tú ya sabes. Porque uno muchas veces comete el error de entregarles el chicharrón de una vez y evidentemente, o sea, o lo más seguro es que el resultado va a estar malo. ¿Ves? Porque tú no delegaste en confianza. Ok. Entonces, ese proceso que tú hablas que es aprender a delegar. Sí, correcto. Primero, entender que yo no puedo hacerlo todo. Correcto. Eso es algo que es súper claro. Porque a veces creemos que
creemos Sí. que yo soy el que tengo que hacer todo. Creo que tú ya en ese nuevo modelo de negocio que tú No, planteas, dices, oiga, yo absoluto. tengo que delegar. Claro. Entonces, primero, el primer paso que tú planteas ahí de delegar y que desde el coaching se hace un poco es, venga, ¿cómo yo puedo empezar a delegar y entender que tengo que entregar a un tercero? Primero, ¿qué estilo de pensamiento tiene? Sí, oiga, ¿es numérico y le voy a soltar números o no es numérico y le estoy Correcto. soltando números? Así Oiga, ¿es creativo y le estoy botando ideas y de pronto no es tan creativo como yo y pues qué ideas, ¿no? Sí. Oiga, es más de método y le estoy botando de pronto ideas a un metódico, entonces no, él me aterriza el método. Sí, correcto. O un relacional, por ejemplo. Sí, Oiga, es que yo lo mando a hacer un tema comercial Sí. y la persona es más de analítica y de, Sí, y de proceso, entonces el razonamiento como que no. Eso lo primero. Y segundo, entender que lo primero que hay que hacer en esa delegación es venga, vea cómo lo hago. claro, Vea cómo lo Eso hago. es Después, fundamental. hagámoslo juntos. correcto. Después tú lo haces y y al final yo te retroalimento o te doy un feedback. Sí, correcto. Ese proceso que tú planteas de esa forma que me parece interesante. Lo otro que me parece interesante que hablábamos nosotros como la herramienta de que tú hablabas de la priorización, ¿no? Creo que la priorización es algo que es fundamental. ¿Cómo es eso, Andrés? ¿Cómo descubriste tú ese Bueno. proceso ya en el hacer como empresario? Mira, para mí eso es fundamental dentro de nuestro proceso de trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo, ¿cómo la utilizo? Yo descargo mi mente con todo lo que tengo en mi cabeza. Lo escribo. Todo, en desorden. Esa es la primera parte. Después cojo esto y lo organizo como por grupos, como por temas. Y después comienzo a priorizar. Entonces, de este grupo, ¿qué es lo más importante? Tal cosa. De este otro grupo, ¿qué es lo más importante? Tal cosa. Y después priorizo de esas cosas, de esos grupos, qué es lo más importante. A veces son 2 al tiempo o 3 al tiempo. Entonces digo, de aquí tengo que hacer esto y esto. Y a veces se entrelazan. Es una metodología súper sencilla, ¿sí? Pero es fundamental, John. Si la gente para la que tú trabajas, que le trabaja para ti, tú le enseñas a hacer eso, lo que nosotros hacemos, que es desarrollar proyectos, y ellos aprenden a priorizar. Para priorizar, tú tienes que haber escrito las actividades que tienes que hacer, sí o sí. Yo si no, ¿cómo priorizas? Claro. Entonces, ya ahí le enseñaste a que tiene que escribir todo lo que le falta hacer. Y si le faltó por escribir algo, pues no le va a funcionar el ejercicio. Entonces tiene que escribir todo para poder priorizar. Qué bueno, Andrés. Entonces, Mira si ellos aprenden a pensar ellos y a organizar ellos, es un tanque de pensamiento, ¿sí me entiendes? lo está diciendo un creativo. Andrés, te conozco. Un creativo estratégico, ¿no? Voto ideas, que Sí, todo en ese. Y en eso entender las 4 cosas que son, como tú lo planteas. De todo eso, realmente, ¿qué tengo que, por ejemplo, hacer yo? sí. ¿Qué tengo por que hacer supuesto. yo? La primera. La segunda, ¿qué tengo que decidir? Ok. Habrán cosas que hay que decidir. Que yo digo, oiga, esto lo hago, pero esto lo tengo que decidir. Otras que tendré que delegar. Claro, Estas las entrego. Y otras que tendré que eliminar. que no hacer. Y en esa bolsa que tú planteas, pues está en ese orden Ese cuadrito es del buenísimo, método. que es Del el método, sí. cuadrito. Sí, yo, literalmente los buenísimo. líderes, y todos en general, tenemos temas de tiempo, de administrar y priorizar. Y en esa priorización a veces tenemos que darle ese orden de qué cosas tengo que yo realmente hacer, que son las que son importantes, ¿sí? Las que tengo que decidir también son importantes. Las que tengo que entregar serán seguramente urgentes, Claro. que otro puede hacer, ¿sí? Claro. Y las que tengo que eliminar, hay actividades que uno tiene que eliminar que definitivamente no le generan valor. Ok. Creo que ese orden que tú estás planteando de priorización me parece súper importante. Bueno, Andrés, para ya entrar un poco como en materia del nuevo modelo de negocio tuyo, que creo que has dado con este proceso de crecimiento de coaching, de lectura de libros, ese nuevo Andrés de hoy, ¿cómo hace las cosas? Yo los hago con pasión. Ok. Sí, yo todo lo que hago hoy en día lo hago porque me apasiona. Los proyectos que hago realmente me apasionan. Si yo, pues suena pues, todo arrogante, pero si me llega un proyecto que no le vea yo que va a ser algo que me emocione, no lo hago.
no lo hago. Puede costar lo que sea, puede ser el negociazo, lo que sea, no lo hago. No me emociona. Tiene que emocionarme. ¿Y sabes por qué lo hago así? Porque yo me voy a meter en el proyecto yo. ¿Sí? Porque es la única forma en que de verdad yo le voy a entregar a mi cliente lo que él quiere, lo que él necesita. ¿Sí? Entonces, por eso, a ver, si uno quiere montar una cosa que es una fábrica de hacer proyectos, eso era lo que tenía antes. Y eso no es lo que yo hago ahora. ¿Qué haces ahora? No, yo hago proyectos con pasión. O sea, yo hago unos proyectos que de verdad me apasiona, me fascina hacerlos. Por eso no hago muchos. Hago mucho menos proyectos ahora de los que hacía antes, pero muchísimo menos. Nosotros hacíamos 250 facturas al año, que podrían ser unos 100 y pico proyectos en un año, imagínate. Para decirte que tengo años en que hemos hecho 10 proyectos en un año. En Fractal, ¿no? En Fractal. Entonces, y estamos vendiendo más con esos 10 proyectos que con los 100 y pico proyectos que hacíamos antes. Entonces, ¿qué pasa? Yo me puedo meter en esos 10 proyectos. O de pronto no me meto en los 10, pero sí me meto en 4, en 5, en 6. Porque los tiempos me dan para que yo me pueda meter de cabeza en cada proyecto. Y el resultado, pues yo creo que es muy satisfactorio. Pasión. Sí. Total. Siguiente, ¿cuál crees que es? Que sea buen negocio. Claro, que sea plata. Bueno, que dé plata. Que dé plata. Que dé plata, muy sí. bien. Es muy bien. Segundo, que pasión, plata. que dé dinero. Que dé ¿Cuál dinero. crees que es otro? ¿Cómo va con el equipo? ¿Hoy qué equipo tienes? ¿Cómo lo ves? No, al que tenías un antes. Equipazo. Tenemos un equipazo, somos un equipazo. Tengo los mejores de los mejores. ¿Cómo es tu diálogo con ellos? ¿Por estilos de pensamiento? Sí, absolutamente, todos. ¿Cómo usas esa herramienta? En todo, John. Mira, yo tengo mi mano derecha. A mí me alegra mucho eso. Mi mano derecha es Patricia Márquez. ¿Y cómo es ella? Ella es basal izquierda neta. Es tu diagonal. Correcto. ¿Sí me entiendes? Y mira que yo como coach, a veces, claro, yo me siento, te lo digo, con muchos CEOs de compañías. Sí. Y te voy a decir algo que pues es mi estadística, ¿no? El 90% están no en su área de fluir. Imagínate eso. Están metidos en otras áreas diferentes. Uy, gravísimo. Entonces, tu diagonal es ese. Sí, entonces con ella, por ejemplo, ella hace todo lo que a mí no me gusta hacer. ¿Sí? Nosotros nos reunimos, hablamos y yo digo, bueno, vamos para tal lado, vamos a hacer esto, nos vamos a meter en tal cosa. ¿Sí? Bueno, ahora sí, hay que llenar el formulario, hay que hacer, entonces para eso está, Chao. Ahí está Patricia, en administrativo está Ada, que ella más o menos, ella es izquierda, ella no es solamente basal, también es basal, pero ella también es frontal, es numérica y metódica. Entonces, cuando vamos a hacer planeación, proyecciones, metas, con Ada. Entonces ahí nos sale divino, porque nosotros hacemos escenarios, John. Nosotros hacemos escenarios de punto de equilibrio. Con cada negocio hacemos un escenario en donde hay punto de equilibrio. Uno, que es por decirte cuánto necesitamos vender para cumplir solamente con los gastos fijos. Tanto. ¿Cuánto necesitamos vender con la rentabilidad X para poder cumplir los gastos fijos más, digamos, crear un músculo financiero de tanto? El siguiente, ¿cuánto necesitamos vender para eso más esto más una inversión de tal cosa? Incluso hay unos que yo los pongo sin sueldo para mí, en el primero. Entonces, ¿sabes qué pasa con eso? Que así no te frustras, sino que tú vas tomándole el aceite a la vaina, a ver cómo vas ese año, por ejemplo, cómo va la cosa, y entonces, bueno, listo, alcanzamos a cumplir la primera meta, pero cumplimos una meta. Cuando tú te pones una meta muy grande, te frustras, yo, y eso no es bueno, porque uno, o sea, para uno andar de frustración en frustración, no, tú tienes que andar o sea, tú hablas de metas y se llaman las victorias tempranas. Venga, correcto, que es el proceso. Venga, yo voy avanzando y ahí lo logro. La frustración, Andrés. ¿Cuánto se demora la frustración en una persona, Andrés?
Pues no sé, pero en mí, si es una cosa muy, muy grande, un día. Te voy a decir cuánto dura la frustración en muchas personas a veces. Mucho ¿Cuánto? tiempo, mucho tiempo. Pero la frustración, literalmente, ¿cómo se quita la frustración? Entendiendo rápidamente, llevando mi mente rápidamente a entender qué aprendí y no qué perdí. Exacto. Así yo me la quito también. Igual. Literal, Andrés. Sí, O sea, así ¿cuánto yo me me la demoro yo Sí, en es que entender qué aprendí y no qué perdí? llega un momento en donde tú no pierdes. Tú ganas o aprendes. Muy bien. No más. No hay otra opción. Eso lo vimos ahí en el Ganas coche. o aprendes. Excelente. Pero no pierdes. ¿Sabes otra cosa que me pareció muy interesante de todo lo que hicimos? Cuando nos explicaste el concepto de la fuerza de la voluntad. Eso me pareció genial. Porque yo pensaba que digamos que la fe está amarrado ahí dentro de todo eso, que era solamente una cuestión religiosa. No, cuando uno entiende que es la fe en uno mismo, es una vaina muy tenaz, muy fuerte, muy poderosa, porque es que tú creas en ti. Esa es la verdadera fe. Bueno, por supuesto que respeto mucho la fe Sí, sin hablar de religiosa, religión. sí, no hablando de religión, pero la fe que tú te tengas en ti es la que te da la fuerza de la voluntad, ¿cierto? Ujú. Y tú con fe en ti tienes genera la fuerza de la voluntad, y tú con eso puedes hacer lo que sea. Y volvemos a lo mismo, no te funcionó, aprendiste. El siguiente no te funcionó, aprendiste. Hay algo, creo que fue Churchill, que dijo que el éxito no es sino que ir de fracaso en fracaso sin parar, sin renunciar, hasta que al final te sale, se te cuadra todo. Y en ese momento en donde todo te cuadra, mira, es como una magia, es una vaina brutal. Todo te cuadró, te cuadró, digamos, los tiempos de la gente, te cuadró el tipo de cliente que tú quieres tener, te cuadró, no sé, la caja que necesitas, el equipo que tienes, todo te cuadró. Listo, en ese momento ya. Pero ¿sabes qué creo? Que no te puedes quedar ahí. No te puedes quedar ahí. Porque en el momento vuelve y pasa lo mismo, yo. Vuelve y pasa que te quedaste ya en ese modelo exitoso y vuelves y te aquilosas, te vuelves y duermes. No, tienes que estar mirando, tienes que estar aprendiendo, tienes que estar pendiente de qué hay, cómo mejoras. Mejora continua. Una cosita más, un procesito más. A mí me gusta, por ejemplo, cuando tenemos retos grandes en proyectos. Por ejemplo, hace poco hicimos uno dentro de unas oficinas de una petrolera, dentro de la planta de producción de una petrolera, en donde hacían, rectificaban la herramienta con la que perforan, ¿sí? Entonces, pues es una cosa como súper ISO 9001 y todo esto de sistema de seguridad y salud en el trabajo y todo. Óyeme, le piden a uno, pero lo que no te imaginas. Tienes que tener CISO, la escalera tiene que estar certificada, ¿no? O sea, todo absurdo. ¿Qué hicimos? Cumplimos con todo. Y ahora eso lo implementamos en el resto de proyectos. Entonces nosotros llegamos a montar con escaleras certificadas, con casco no sé qué. ¿Quién tiene eso? Nadie. Bueno, sí, hay otras compañías que lo tienen, pero son contadas. Yo te digo una cosa, imagínate eso que tú estás planteando sin un equipo que tengas tú que sean metódicos, por ejemplo. ¿Cómo no lo logras? Imagínate, que era lo que nos pasaba antes. Eso me pasaba antes. Porque las personas que tenían... Bueno, sin hablar mal de nadie. No, es que estás hablando de un proceso de crecimiento y de aprendizaje. En el departamento de producción teníamos una persona que tenía la camiseta más puesta que nadie en el universo. De verdad que una persona entregadísima, con unas capacidades, digamos, de entrega absurda. Pero había muchos reprocesos, fundamentalmente eso, reprocesos. Y era porque había falta de planeación.
en el momento en que entendí digamos, el modelo de los estilos de pensamiento, contratamos una ingeniera para ese cargo. Mira, fue una transformación absurda, porque en ese momento todo se volvió fácil. Todo lo que era dificilísimo se volvió fácil. Nosotros duramos 20 o 15 años, no sé cuánto, trasnochando. Y desde ese momento en que ella llegó y comenzamos a montar esta nueva figura, nunca más volvimos a trasnochar. Nunca. Bueno, ponle tú que tú vas a montar un proyecto que sabes que tienes que montar de noche, porque es que no hay más tiempo. Ahí sí. Pero Claro. no una cosa que es que tú no planeaste. Cosa que ¿Sí? Mira, te voy a contar hay una que hacer. historia para que la veas. En este momento que todo cambió, las personas que trabajan para mí trabajan para otras compañías. Todos los que trabajaban conmigo, que eran empleados de Fractal, que hoy en día tienen sus talleres propios y todo, pues obviamente las otras empresas también comenzaron a hacer algo similar. Entonces no solamente trabajan para mí, sino trabajan para otros, ¿sí? Y cuando tú vas a ver, yo hablo con ellos. Bueno, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue? ¿En qué está? No, es que estábamos montando tal cosa para tal empresa. ¿Y qué tal? No, desorden horrible. ¿Y por qué? No, eso ya nadie sabe qué es. ¿Pero qué pasa? Si son los mismos. Son las mismas personas. ¿Sí me entiendes? Claro. ¿Qué? No hay proceso, John. No hay un proceso. No hay un proceso productivo, no hay. Y así como hay un proceso productivo, hay un proceso personal. Igual. Y el proceso personal. Es Andrés, que, perdóname, para que haya un proceso productivo, tiene que haber habido unas personas que han pasado por un proceso personal para poder establecer un proceso productivo. eso que tú acabas que ya te hace exitoso y que vamos a entrar un poco en el cierre ya de este espacio. Andrés, primero, ¿cómo definirías tú tu proceso de coaching en una frase, en una palabra? ¿Cómo definirías el proceso de coaching tuyo como persona, primero? Y ahorita vamos como empresario. Bueno, yo pienso que es fundamental. La palabra es fundamental. O sea, si tú no haces una transformación tuya, difícilmente vas a transformar a tu empresa. ¿Sí? O sea, no lo vas a hacer, mejor dicho. No lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Tienes que pensar en transformar tus hábitos, tus pensamientos, tus emociones, para poder, digamos, después transferir eso a la compañía y que la compañía se transforme. Si no, no lo logras. Mira Andrés, que tú hablas de un proceso, y te lo digo, el 95% del 95-98% de tus conversaciones siempre están en el hacer y en el tener. Y te lo juro que hoy te vas en el día y vamos a ver que hacer, tener. La gente te está hablando de eso. Pero muy pocas conversaciones se hacen del ser. Desde, oiga, de aquí y de aquí. Entonces yo cuando hago procesos, le digo a la persona, bueno, cuéntame, no, yo quiero hacer esto. Y bueno, háblame desde el ser. ¿Cómo así? ¿Cómo se hace eso? No, tú, ¿qué quieres? O sea, ¿dónde estás tú ahí? No, siempre estamos ahí. Tú lo acabas de decir. Claramente lo que te ha dado tu éxito hoy es eso. Y para cerrar, ¿qué recomendaciones le harías a los nuevos empresarios, Andrés? A la gente que está ahorita emprendiendo. ¿Cómo? Porque te lo digo, hay muchos coaches en Colombia realmente, no hay mucho, de eso hay ahora mucho. Pero ¿cómo tú qué le recomiendas a las personas que son empresarios hoy el por qué hacer un proceso de coaching? ¿Qué ganarían ahí? ¿Qué les puede servir a ellos? Y cómo hoy, ¿sí?, los empresarios deben ver el futuro, ¿no? Tú desde una compañía tan exitosa como la tuya, como Fractal Design, en el tema de construcción de diseño, que son ustedes expertos en eso. ¿Cómo ves eso? Bueno, yo pienso que para los nuevos empresarios es muy importante que hagan o sea, el coach es una herramienta que les puede ayudar muchísimo a avanzar. Primero, porque los va a ayudar a entenderse ellos mismos, ¿sí? Cómo piensan, cuál es su rol verdadero dentro de la compañía. Uno a veces no lo sabe, ¿no?
Uno dice, no, yo soy el que vendo. No, es que de pronto usted es el que da ánimo, no es el que vende, ¿sí? Entonces, entonces aprender tu rol verdadero dentro de la compañía y cuál es el que debes tener y cuál es ese rol que estás haciendo que no deberías estar haciendo, ¿sí? Muchas veces es eso. Y eso, o sea, un camino muy práctico para eso es el coach, ¿sí? Y digamos, el coach te enseña a ti, por lo menos la metodología tuya, porque hay otros coach que yo he tomado también, pero son diferentes, otras cosas, bueno, pero la tuya está enfocada a primero la persona y después ya tú puedes salir digamos, a que tu equipo de trabajo también lo haga. Y entonces en ese momento cada cual comienza a hacer su propio proceso, ¿sí? Y cuando ya toda la compañía ha hecho su propio proceso, yo pienso que ese es el momento en donde todo funciona bien, ¿sí? Cuando ya cada uno ha hecho su proceso y ha entendido cuál es su rol dentro de la compañía. Y fíjate que hay una cosa que en el momento en que tú entiendes el estilo de pensamiento de las personas, por lo menos lo que nosotros hacemos es tratar de enfocarlos a que hagan eso. ¿Y sabes qué hacen? Que son felices. Están muy felices porque están en su salsa. Están haciendo lo que a ellos les gusta, para lo que son buenos. Y entonces todo lo que hacen les queda bien. Todo. No hay nada que les quede mal. Entonces están muy satisfechos con lo que hacen y son muy felices. Y la felicidad es una cosa muy importante dentro del buen desarrollo de una compañía. Pues Andrés, para mí ha sido un placer haber compartido contigo este espacio, haber entendido y haber validado muchos del proceso que tuvimos juntos. Los dos llevamos tal vez unos 20 años de conocernos o un poco más. Sí. Haber sido primero tu gerente bancario, después haber sido tu coach y hoy pues estar contigo juntos creciendo en este tema empresarial. Sé que este espacio lo va a valorar muchos de los empresarios y sobre todo de tu proceso de crecimiento. De verdad, para mí ha sido un honor. Es un honor ser tu coach. Que exitoso, que súper exitoso, yo no me creo tan exitoso. ¿Sí entiendes? Pues, pero lo demuestras tus resultados y tu compañía. Entonces ahí, ante eso no hay nada que hacer. Los resultados son los que hablan por uno. Gracias, John. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias y bueno, nos veremos pronto en el próximo episodio de Aprende, Crece, Inspira.